Esta mañana vamos a empezar una serie de predicaciones acerca de los unos con los otros del Nuevo Testamento. Para recordarnos, y ayúdame por favor, la iglesia es el pueblo de Dios, redimido por Dios para los propósitos de Dios en este mundo. Sabemos que la sana doctrina es importante y también el discipulado bíblico es tan importante. Es decir, es importante que nosotros sepamos la verdad de la palabra de Dios y ponerla en práctica en nuestras vidas. También sabemos que el gran mandamiento, según Jesús en Mateo 22, es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Para nosotros, como cristianos, si somos salvos, la meta es conocer a Dios con más profundidad, disfrutar de Él con más plenitud y caminar con Él en mayor obediencia. Queremos conocer a Dios. En Isaías 2, nosotros encontramos una invitación de Dios. Voy a leer del 1 al 5 esta mañana. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, con relación a Judá y Jerusalén. Acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. Se alzará sobre los collados, y confluirán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos, y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre las naciones, y hará decisiones por muchos pueblos. Forjarán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Casa de Jacob, vengan y caminemos a la luz del Señor. Oremos. Dios Padre, gracias por tus misericordias. También te damos las gracias por tu palabra, que es una luz para nosotros, una lámpara para nuestros pies. Esta mañana ayúdanos a entender que tú nos has dado una invitación increíble para andar en tus sendas. Que nosotros entendamos la profundidad de nuestra salvación y también que caminemos a la luz de tu palabra. Y oramos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 3. Vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas. Jesús dijo en Juan 14:15, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Wow. Pensemos por un momento en lo que Jesús dijo. Si ustedes me aman, si nosotros amamos a Jesús, Jesús dijo, guardarán mis mandamientos. Una pregunta para nosotros. ¿Amamos a Jesús?
Espero que sí. Pero otra vez, ¿amamos a Jesús? Amén. Una pregunta personal, no estoy buscando una respuesta, pero ¿ama usted a Jesús? Yo creo que amamos a Jesús. Entonces, debemos guardar sus mandamientos. La verdad, debemos guardar todos sus mandamientos. No es ninguna opción para nosotros. No podemos escoger los mandamientos que queremos obedecer y los que no queremos obedecer. Si somos cristianos, si nosotros amamos a Jesús, queremos guardar todos sus mandamientos. Otra vez, esta mañana vamos a empezar una serie acerca de los unos con los otros del Nuevo Testamento. Es decir, una serie acerca de algunos mandamientos de Jesús. Y nosotros debemos obedecer, guardar todos estos mandamientos. Semana tras semana, domingo tras domingo, vamos a profundizar los unos con los otros. Esta mañana es más como una introducción. Pero yo quiero leer los unos con los otros del Nuevo Testamento. Escuchen, por favor. Los unos con los otros. Estar en paz los unos con los otros. Lavarse los pies unos a otros. Amarse los unos a los otros. Somos miembros los unos de los otros. Ser afectuosos unos con otros con amor fraternal. Darse preferencia unos a otros. Tener el mismo sentir unos con otros. Aceptarse los unos a los otros. Amonestarse los unos a los otros. Saludarse los unos a los otros. No volverse arrogante a favor del uno contra el otro. Esperarse unos a otros. Tener el mismo cuidado unos por otros. Confortarse los unos a los otros. Ser de un mismo sentir unos con otros. Servirse por amor los unos a los otros. No morderse y no devorarse unos a otros. No consumarse unos a otros. No provocarse unos a otros. No envidiarse unos a otros. Llevar los unos las cargas de los otros. Soportarse unos a otros en amor. Ser más bien amables unos con otros. Perdonarse unos a otros. Hablar entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales. Someterse unos a otros. Dejar de mentirse los unos a los otros. Enseñar y amonestar unos a otros. Exhortarse los unos a los otros. Estimularse unos a otros al amor y a las buenas obras. No dejar de congregarse. No hablar mal los unos de los otros. No quejarse unos con otros. Confesar sus pecados unos a otros. Orar unos por otros. Ser hospitalarios los unos para con los otros. Revestirse de humildad en su trato mutuo. Tener comunión los unos con
los otros. Una lista larga, ¿verdad? Muchos los unos con los otros. Y otra vez, escuchen por favor las palabras de Jesús. Si ustedes me aman, guardarán todos mis mandamientos. Wow. Tenemos una carga bien pesada pensando en los unos con los otros del Nuevo Testamento. Pero hermanos, escuchen la palabra de Dios. Esto es posible para nosotros. Es posible que nosotros como una iglesia local seamos identificados como una iglesia que cumple los unos con los otros. Es posible. Los unos con los otros del Nuevo Testamento no son sugerencias, sino son mandamientos. Si ustedes me aman, guardarán todos mis mandamientos. Nosotros, si somos salvos, debemos cumplir con los unos con los otros. Y otra vez, vamos a profundizar todos, domingo tras domingo. Yo tengo un favor para los miembros de Iglesia Bautista de Costa Verde por un momento. Preste atención a los que no están aquí esta mañana. Los miembros que no están presentes con nosotros. Quizás por una enfermedad, quizás por el trabajo, quizás por una falta de deseo de estar con nosotros. Pero sería bueno que usted ore por alguien que llamó la atención. Sería bueno contactar a la persona durante la semana, enviar un mensaje, visitar a esa persona. Hermano, hermana, solamente yo quiero que sepas que estamos preocupados por ti. ¿Todo está bien? ¿Podemos hacer algo? Es la responsabilidad de toda la iglesia de cumplir los unos con los otros. Y también cuando pensamos en los unos con los otros, en el cumplimiento de estos mandamientos, yo creo que también vemos la importancia de la membresía en una iglesia local. Porque nos cuesta cumplir los unos con los otros si no es posible identificar quiénes son los unos con los otros. Y en algunas cosas es posible cumplir los unos con los otros con todos los cristianos. Podemos tomar la decisión, vamos a amar a todos nuestros hermanos en Cristo, no importa dónde están. En Panamá, en los Estados Unidos, en África, no importa, podemos amar a nuestros hermanos en Cristo. Pero también pensando en saludarse los unos a los otros, ¿cómo podemos cumplir este mandamiento si no estamos juntos? Si nosotros no congregamos en una iglesia local, si no somos una parte de una iglesia identificable, de un cuerpo identificable. Entonces, una exhortación. Hermanos miembros de Iglesia Bautista de Costa Verde, nos comprometemos a cumplir los unos con los otros. Y si usted no es miembro de Iglesia Bautista de Costa Verde, yo quiero exhortarle a ser miembro de una iglesia local que predica la palabra de Dios. Quizás sea Iglesia Bautista de Costa Verde, quizás sea otra iglesia, pero nuestro deber como cristianos es congregarnos y ser fieles en una iglesia local.
para cumplir los unos con los otros. Una pregunta. Y con el favor de Dios, voy a repetir esta pregunta muchas veces en el futuro. Pero, ¿qué pasaría en su matrimonio? ¿Qué pasaría en su relación con sus hijos? ¿Qué pasaría en nuestra iglesia local si nosotros cumpliéramos con los unos con los otros? Por favor, por un momento, piense en su hogar, en su matrimonio, en su familia, en nuestra iglesia. ¿Qué pasaría a cumplir los unos con los otros? Yo creo que disfrutaríamos paz y gozo que glorificaría a Dios y llamara la atención de tanto otros cristianos como los no creyentes. Creo que los de afuera van a decir, ¿cuál es la diferencia en este matrimonio? ¿Cuál es la diferencia en este hogar? ¿Cuál es la diferencia en esta relación el padre con su hijo? ¿Cuál es la diferencia en esa iglesia local? Yo conozco a personas que dicen que son cristianos, pero ¿cuál es la diferencia entre ellos? Wow. A cumplir los unos con los otros. Pero yo creo que nosotros tenemos un problema. El problema es que esto no es posible en nuestra propia fuerza. No es posible decir, ok, yo voy a cumplir los unos con los otros, yo puedo. No es posible. Y por lo tanto es esencial que entendamos la profundidad de nuestra salvación. Otra vez, Isaías 2. Esta mañana por un momento yo quiero enfocarnos en versículo 3. Vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas. Al estudiar todo este texto, más o menos, este texto habla acerca de nuestra salvación. Habla acerca del Evangelio, la obra sobrenatural de Dios. Por ejemplo, solamente un ejemplo en versículo 2. Y confluirán a él todas las naciones. Pensemos en un río por un momento, el corriente de un río. ¿Cómo es posible que el corriente de un río sube el monte? No es posible. Pero eso es lo que dice Isaías 2. Es una obra sobrenatural de Dios. Isaías habla acerca del Evangelio. Cristo murió en la cruz por todas las naciones. En Apocalipsis leemos que un día alrededor del trono de Dios estará gente de cada pueblo, tribu, nación, lenguaje, alabando a Dios. La salvación es para todos. Estamos aquí esta mañana porque el Evangelio es para todos. Y es la obra de Dios. Y tenemos una invitación. Vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. En el Nuevo Testamento a veces la iglesia se refiere a la casa de Dios. A veces, digamos entre nosotros, estamos en la casa de Dios. Y lo que decimos es que estamos en el templo, estamos en el culto de la iglesia para adorar a Dios. También sabemos que nosotros, si somos salvos, somos el templo de Dios.
la profundidad de nuestra salvación. Que Dios nos hace posible obedecer todos sus mandamientos. Cuando Jesús dice, si ustedes me aman, guardarán todos mis mandamientos, Él sabe que es posible. Pero no es posible en nuestro poder, no es posible en nuestra fuerza, es posible por la obra de Dios en nosotros. Entonces, si nosotros queremos cumplir los unos con los otros del Nuevo Testamento, y creo que si somos cristianos queremos cumplirlos, es importante entender la necesidad de nuestra comunión con Dios. Pensando en nuestra salvación, podemos pensar en el indicativo de la salvación, o sea, lo que Dios ya hizo para nosotros y quienes somos en Cristo. Y por eso yo digo que es importante que nosotros pensamos cada día en nuestra salvación, en el Evangelio, que somos salvos solamente por la gracia de Dios, por medio de la fe. No merezco la salvación, no hice nada para merecer la salvación, no compré mi salvación, yo no era una buena persona para merecer la salvación. No, Dios me salvó porque Él quiso salvarme y nada más. Entonces es importante entender quiénes somos en Cristo. Acabamos de estudiar la carta de Colosenses, nuestra unión en Cristo. Cristo es nuestra identidad. Nosotros estamos en Cristo y Él está en nosotros. Hemos sido resucitados con Él. Cristo es nuestra vida. Y esta es la obra de Dios. No es la obra nuestra, es la obra de Dios. Entonces, esto se llama el indicativo de la salvación. Pero también tenemos los imperativos de la salvación, es decir, los mandamientos de nuestra salvación. O sea, lo que Dios nos manda porque somos salvos. O sea, aún más claro, la obra de Dios en nuestra salvación nos hace capaces de obedecer sus mandamientos. Yo quiero estar bien claro en este punto. Somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe. Y ahora, porque somos salvos, es posible cumplir los imperativos de la salvación. O sea, es posible obedecer todos los mandamientos de Dios por la obra de Él en nosotros. No hacemos obras para merecer su obra en nosotros. Él hace su obra en nosotros y ahora obedecemos sus mandamientos. Porque somos transformados, porque somos diferentes, porque somos salvos. Y volvamos al gran mandamiento y la invitación. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es un mandamiento. La invitación. Vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. ¿Para qué? Es decir, vengamos a Dios. Vengamos a la casa de Dios, al monte de Dios. Vengamos al Evangelio. ¿Para qué? Para que Él nos enseñe acerca de sus caminos. ¿Qué dices, Dios? Enséñame, por favor.
El deber de un cristiano es hacerle a Dios la pregunta: Dios, ¿cuáles son tus caminos? Enséñame, por favor. Y andemos en sus sendas. Yo sé que yo soy diferente. En nuestra casa, en la cocina, tenemos una cafetera y también la estufa. Y hay un reloj en la cafetera y también en la estufa. Y cuando se va la luz y vuelve la luz, hay que configurar los relojes. Y al ver los dos relojes, gracias, relojes, a ver los dos relojes con un tiempo diferente, una hora diferente, a mí no me gusta. Aún por 5 segundos. Yo quiero verlos iguales. Entonces lo que yo amo, yo amo hacer eso, lo que yo hago, pero porque amo, es yo tomo mi celular y espero hasta el segundo y en la cafetera, ya, mediodía en punto. Y después tengo que esperar hasta 12:01 para configurar el reloj de la estufa en punto. Entonces ahora yo tengo la cafetera y la estufa sincronizados. Los relojes sincronizados. ¿Me explico? Ok. Cuando pensamos en los caminos de Dios, cuando pensamos en las sendas de Dios, cuando pensamos en nuestra comunión con Dios, lo que queremos es una vida sincronizada con Dios. Es como si Dios, y yo sé que este ejemplo no es perfecto, pero es como si Dios fuera un reloj y nosotros fuéramos otro. Y queremos estar en comunión con Dios. Exactamente. Esta es la meta. Y para lograr la meta, nosotros necesitamos que Dios nos enseñe. Pero es lo que Él quiere hacer. Para andar en el camino del Señor, en las sendas del Señor, necesitamos la obra del Señor. Pero tenemos una parte en este proceso. Enséñame, oh Dios, tus sendas. Yo quiero andar contigo. Y lo que pasa es que la abundancia de nuestra comunión con Dios resuelta en servicio amoroso. Es decir, cuando yo tengo comunión con Dios, cuando yo ando en las sendas del Señor, cuando mi vida está sincronizada con Dios, ahora yo puedo cumplir los unos con los otros. Yo puedo obedecer los mandamientos de Dios, porque no es mi propia fuerza, no es mi poder, es la obra de Dios, la gracia de Dios, obrando en mi vida, a través de mi vida, para cumplir sus propósitos. O sea, nuestra comunión con Dios es la clave para cumplir con los unos con los otros. Entonces, esta mañana, la invitación es andar con Dios. La invitación es tener comunión con el Señor. La invitación es estar sincronizado con Dios en nuestras vidas. Yo puedo hacer eso en mi vida,
Pero no puedo hacer eso para usted. Es la decisión de cada uno de nosotros. Pero es posible cumplir los unos con los otros. Pero otra vez, el primer paso es tener comunión con el Señor, andar con Él. ¿Cómo podemos tener comunión con Dios? A veces yo creo que nosotros como cristianos o quizás solamente como humanos queremos complicar cosas. Pero nosotros, para tener comunión con Dios, lo que necesitamos hacer es, primero, aceptar la invitación. Y yo pienso en dos invitaciones. La primera invitación es a la salvación. Pensando en Isaías 2. Confluirán a él todas las naciones. Es decir, la invitación a la salvación es para todos. Hay que arrepentirse de sus pecados y confesar a Cristo como su Salvador y será salvo. Es una profesión, pero es más que una profesión. Es un cambio de su corazón. Es tomar la decisión. Yo entiendo que yo soy pecador. Yo entiendo que Cristo murió en la cruz por mí. Yo confieso a Cristo como mi Salvador. Yo quiero seguirlo a Él. Yo quiero entregarle a Él mi vida. Él es mi Señor. Él es mi Salvador. Es una invitación a la salvación. Pero también yo creo que hay otra invitación. Hay una invitación a la comunión con Dios. No es solamente, ahora yo tengo vida eterna, no voy al infierno. Y es una buena noticia tener vida eterna. Es una buena noticia no ir al infierno. Pero más lo que nosotros sabemos como cristianos. Después de la salvación, tenemos comunión con Dios. Él es nuestro Padre. Él es mi mejor amigo. Él me invita a caminar con Él. Él me enseña. Él me muestra todo lo que necesito entender. Él es mi vida. Entonces, pensando en las dos invitaciones, primero es importante ser salvo. Y es la obra de Dios. Al arrepentirse de sus pecados, confiar en Cristo. Para nosotros como cristianos, ¿qué podemos hacer para tener comunión con Dios? Leer la palabra de Dios. Leer la Biblia. Dios es perfecto en todos sus atributos. Y la verdad es que Dios nos dio la Biblia, una palabra escrita. A veces, algunos dicen, bueno, a mí no me gusta leer. O no tengo el tiempo para leer. ¿En verdad? ¿En serio? Dios, perfecto, nos dio una palabra escrita. Él quiere que nosotros la leamos. Wow. Entonces, para tener comunión con Dios, voy a comprometerme a leer la palabra de Dios. No sé dónde empezar. De una forma, no importa, es la palabra de Dios. Empezar en Génesis, empezar en Mateo, empezar en Apocalipsis, es la palabra de Dios. Solamente les doy
lo que yo hago. Cada mañana yo leo un capítulo de Proverbios. Por ejemplo, hoy es el 12 de abril, entonces esta mañana yo leí Proverbios 12. Después yo leo 2 capítulos de Salmos. Después otro capítulo del Antiguo Testamento y después otro capítulo del Nuevo Testamento. Pero quizás alguien dice, bueno, es nuevo para mí. Solamente 4 capítulos es demasiado. Ok, un capítulo. Voy a empezar en Proverbios este mes. Después Salmos, después Juan. Pero voy a comprometerme a leer la palabra de Dios. También, solamente mi observación, mi opinión, mi forma de pensar. Sabemos que Dios es soberano sobre todo. Eso incluye el tiempo. Entonces, a veces escuchamos a alguien que dice, no tengo tiempo para leer la palabra. Honestamente, es una mentira. Dios nos da, cada uno de nosotros, 24 horas en cada día. Y también Él nos dio su palabra. Es posible encontrar tiempo para leerla, pero es una decisión. Es una prioridad. Entonces, para tener comunión con Dios, leer la palabra. Orar. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, es cierto que tenemos una respuesta. Por ejemplo, Isaías 2:3. Vengan, subamos al monte del Señor, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas. Una oración. Dios, gracias por la invitación. Yo quiero subir tu monte. Yo quiero tener comunión contigo. Enséñame, por favor. Ayúdame a andar contigo. Oración. Leer, escuchar y responder. Orar. También meditar en la palabra. Ok, estoy en el camino. Estoy en el tranque por 6 horas para trabajar, 8 para estar en el transporte para 6 horas más. Voy a meditar en la palabra. Voy a pensar en lo que yo leí esta mañana. Y otra vez, Dios es soberano, Él sabe todo, Él es perfecto en cada atributo. Y Él nos da una mente. Ok, yo leí Proverbios 12. No puedo leer la palabra en este momento porque tengo que estudiar, tengo mis tareas en el colegio, tengo que trabajar. Pero yo puedo meditar en la palabra. Yo puedo tener comunión con Él todo el tiempo. Yo puedo orar en cada momento. Meditar en la palabra. También aplicar la palabra en nuestra vida. Es decir, andar con Él. Ok, Dios, esta mañana yo leí esta cosa. Y ahora yo quiero estar sincronizado contigo. Necesito cambiar esta cosa. Voy a aplicar esta cosa en mi vida para que yo esté más sincronizado contigo. Para que yo ande contigo. Andar con el Señor. Otra cosa, congregarse con la iglesia. El pueblo de Dios. La lucha que yo tengo es que ya ustedes están aquí. Se congregan. Pero es importante estar juntos como hermanos en Cristo, como la iglesia. Es necesario, es bíblico congregarnos, reunirnos con frecuencia. Y es una manera para ayudarnos a andar
con Cristo, tener comunión con Él. ¿Por qué? Porque es algo que Dios nos dio y Él sabe mejor que nosotros. Dos cosas más para tener comunión con el Señor. Mortificar el pecado. A veces, como cristianos, queremos andar con el Señor, queremos tener comunión con Él, pero también queremos disfrutar esta cosa que sabemos que es un pecado. Y no es posible tener ambos. Entonces necesitamos mortificar el pecado, huir del pecado y andar con el Señor. Y es una decisión, pero Él nos ayuda. La otra cosa es solamente una sugerencia. Claro, es bueno y es importante y es lo mejor leer la palabra de Dios. Al mismo tiempo, es bueno leer otros libros acerca de Dios, acerca de nuestra salvación, acerca del Evangelio. Buenos libros. Claro, el único libro inspirado es la Biblia. Pero un buen libro es como una buena predicación. Es como un buen comentario. Por ejemplo, en este momento estoy leyendo un libro, se llama Los Atributos de Dios. Wow, Dios. Soberano. Bueno, fiel. La paciencia de Dios. Todas estas cosas acerca de Dios, para conocerlo. Hay otro libro, y disculpe, no sé el título en español, pero El conocimiento del santo, The Knowledge of the Holy, en español por A.W. Tozer, es un buen libro. Otro libro por Matthew Henry, un puritano, El secreto de comunión con el Señor, cómo empezar, pasar y terminar el día con el Señor. Es un libro excelente. De hecho, para mí, cada libro escrito por los puritanos son excelentes. El propósito es conocer a Dios, aprender a Dios y andar en las sendas de Dios. Y cuando nosotros andamos en las sendas del Señor, cuando nosotros tenemos comunión con el Señor, ahora de la abundancia de nuestra comunión con el Señor, podemos cumplir los unos con los otros. Y vamos a ver un cambio en nuestra iglesia, en nuestros matrimonios y también yo creo que en nuestra comunidad. Para la gloria de Dios y también para nuestro gozo en Él. Oremos. Dios Padre, otra vez gracias por tu palabra. Tú eres increíble. Gracias por invitarnos a caminar contigo. Gracias por enseñarnos. Gracias por darnos tu palabra. Nuestra petición en este momento es que nosotros tengamos comunión íntima contigo. Que nosotros andemos en tus sendas. Para que seas glorificado, para que nosotros cumplamos con los unos con los otros que vamos a estudiar. Otra vez seas glorificado. Queremos pensar cada día en nuestra salvación. Gracias, Dios, por tu obra en nosotros. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén.